Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poder estar un domingo más, un primer día de la semana, hoy en este día tan especial para cada uno de nosotros. He venido pensando acerca de lo que pasó hace cientos de años atrás y pareciera como que fue hoy. Y también me hago la idea y me pongo a pensar en todas las madres, las que son mamás. No lo puedo discernir, pero cuando las madres en el mundo traen a una criatura a este mundo, no puedo discernir esa alegría que una madre siente cuando da a luz. Esa alegría, ese privilegio de poder tener a un niño o a una niña en sus brazos. Y aún quizás cuando está en el vientre y sienten esos golpecitos. Muchas he escuchado decir que sintieron las pataditas, o cuando se mueve, dice, no, ya se puso de lado. Me imagino que es un gran privilegio para todas aquellas mujeres que son madres, que Dios les dio, de poder tener eso, ¿verdad? Un hijo o una hija. Y ahora bien, me llama la atención las palabras sabias que dijo una gran mujer en aquel tiempo, que también hace cientos de años. Y yo, hoy en esta hermosa tarde, amados hermanas, en estos 40 minutos, quiero invitarles a reflexionar en el siguiente mensaje que vamos a estar escuchando, el consejo de Dios. Allá en Lucas, en el capítulo 2. Lucas en el capítulo 2, y vamos a leer el verso 19. Y les quiero animar hoy en esta tarde que no vamos a movernos del libro de Lucas, porque vamos a estar regresando constantemente al capítulo 2. Dice allí el verso 19 del libro de Lucas. La palabra de Dios se lee así. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y eso es lo que yo quiero animarles por medio de la palabra de Dios. Y este es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes hoy en esta tarde. Meditando y guardando todo en el corazón, en vuestros corazones. Imaginémonos la linda actitud que tuvo María para ser digna de traer a un hijo en su vientre, concebido por medio del Espíritu Santo. Y es una mujer que es digna de ser imitada. No solo las mujeres, tanto hombres también. Porque ella dice que guardaba y meditaba las palabras en su corazón. Por eso les mencionaba que el propósito de este sermón es tener la misma actitud que María. Lo que María meditaba y guardaba en su corazón, nada más ni menos que era la palabra de Dios. Palabras sabias, palabras de vida, palabras hermosas. Y miren lo que dice allí Lucas 10:11. En el verso 10 y 11, un poquito más atrás, dice: pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor.
Pero me gustan las palabras que dice en las últimas del verso 10, dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo. ¿Cuántas mujeres hoy en día también están contentas porque van a traer a una criatura a este mundo? No importa lo que estemos viviendo hoy en estos tiempos, pero las mujeres que hoy en estos tiempos están embarazadas, están felices, están contentas. Problemas los hay, desde aquellos tiempos hasta este momento, y ellas están felices, están gozosas que traen a ese ser viviente dentro de su estómago, dentro de su vientre. Y eso es lo que habla aquí el verso 10, dice, pero un ángel les dijo, no temáis. Hoy en día lo mismo. Mujeres tienen ese privilegio de ser madres y traer niños a esta tierra. Lo hacen con alegría, lo hacen de corazón. ¿Y saben qué fue lo que hizo María? Gozarse, ser feliz. Feliz, y estaba gozosa porque traía a un hijo dentro de su ser interior. Y este niño, nada más ni menos que es el Hijo de Dios. Este niño nació para ser admirado por toda la gente en el mundo entero. Este niño nació para darle consejos a la gente en el mundo entero. Este niño nació para salvarlo a usted y a mí de todas las tribulaciones que hay en esta vida, que hay en esta tierra. Este niño nació y murió en aquella cruz por usted y por mí. Nació este niño para ser despreciado también. Fue burlado. No lo vieron con buenos ojos. Dice la palabra de Dios que este niño nació fuerte, nació valiente. Mire lo que dice ya en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 en el verso 6 dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo no puedo imaginarme qué tan feliz se sintió María al saber que traía en su vientre a un hijo especial, que iba a ser el que iba a salvar a todo el ser humano de las garras de Satanás. Porque muchos niños nacen en el mundo constantemente, pero como Jesús, ninguno. Pero a María no le bastó tener su felicidad ella sola. Y dice la palabra de Dios que fue a visitar a un familiar cercano de ella. Fue a visitar a Elizabeth. Y mire lo que dice la palabra de Dios allá en Lucas, en el capítulo 1 del libro de Lucas, ahí donde estábamos. Lucas capítulo 1 en el verso 42. Dice ahí la palabra de Dios. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Imagínense, amadas hermanas, que ni aún no nacía el Hijo de Dios cuando ya esta persona
que se llama Elizabeth, ya estaba bendiciendo esa criatura que traía María. Bendito, dice la palabra de Dios, el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es lo que significa la palabra bendito. Bendecido. ¿Cómo exclamó esta persona? ¿Quién le dijo a Elizabeth que era el Hijo de Dios que traía en su vientre? Pero como estas personas en aquellos tiempos confiaban plenamente en el Dios Todopoderoso, seguramente dijo esas palabras porque era una persona sometida a las cosas de Dios. Y mire lo que dice allí más abajito el verso 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Preguntándose, ¿por qué yo tengo tanto privilegio de traer a un ser que va a salvar al mundo? Se preguntó, ¿por qué yo? De tanto gozo se le vinieron esas palabras. ¿Por qué yo traigo este ser de mi Señor a mí? Evidentemente, hermanas, todo esto sucedió. Imposible de ser olvidado para María. Y yo pienso que ninguna de las madres hoy en día es imposible que se olviden cuando han dado a luz y han traído a un ser a esta tierra. Por lo tanto, varias cosas a tener en cuenta para meditar y guardar en su corazón. Muchas de las hermanas que están aquí son madres y se recuerdan quizás desde el primer hijo que trajeron a esta tierra. Una de las grandes cosas que debemos de meditar y de las verdades de Cristo deben ser guardadas y meditadas en vuestro corazón. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos meditando y guardando la palabra de Dios para cuando se vengan los problemas en nuestras vidas estemos confiando en esas palabras de vida? Así como María fue importante en guardar y meditar la palabra y esas verdades dichas de su Hijo, también lo debe de ser para nosotros. Las verdades de Cristo son dignas de ser guardadas en vuestros corazones. Y el modo correcto de guardarlas es meditándolas, para ponerlas en práctica. Vayamos a la palabra de Dios allá en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 en el verso 17 dice ahí la palabra de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuántos seres humanos sobre la faz de la tierra, o cuántos cristianos sobre la faz de la tierra saben de estas cosas, pero no las ponen en práctica? Y dice en la palabra de Dios que si hacemos estas cosas, seremos bienaventurados. Palabra más clara, seremos muy bendecidos por parte de nuestro Dios al poner en práctica su palabra. Las verdades de Dios deben obedecerse a tal grado de someternos a ella, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, en el verso 6 y 5 el 6 y 5 que leíamos. Humillados pues delante de Dios. Pero a veces el orgullo nos mata. El orgullo no nos deja humillarnos delante de Dios. Mateo capítulo 13 en el verso 6, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo capítulo 13. En el verso 6. Dice así.
pero solido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Lo mismo hay hoy en día. ¿Cuántos cristianos se secan porque no tienen lo que es la palabra de vida? Sale el sol y se secan también. Así es la planta también. La planta que no tiene raíz se seca. El cristiano que no está fundamentado en la palabra de Dios también se seca, se va al abismo. Regresemos ahí a Mateo capítulo 6 en el verso 21. Un poquito más atrás. El verso 21 dice así: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Qué linda es la palabra. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Las verdades de Dios deben de obedecerse para poder tener raíces. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el corazón del cristiano en el mundo entero? Debemos de hacernos la pregunta: ¿dónde está el corazón del cristiano en el mundo entero? Si el corazón de nosotros está enfocado en atesorar y meditar todo lo que es palabra de vida, el mundo caminara diferente. Seríamos diferentes. El cristiano sería diferente delante del mundo contaminado que hay hoy en día. Pero no, el cristiano, que es hijo de Dios, no hay diferencia. El cristiano se ve como persona inconversa, como persona mundana. No se puede identificar quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque no mora la palabra de Dios en su corazón. Porque el corazón está lejos de Dios. Jesucristo dijo: la hora viene y la hora es, que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. No hay necesidad que yo se lo diga, usted puede voltear a un lado y para otro. No hay adoradores hoy en día. Nadie quiere acercarse a escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está más enfocado en las cosas materiales que en las cosas espirituales. El cristiano espiritual se interesa en estudiar la palabra de Dios para poder meditarla y guardarla, lo que ella demanda. Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, note lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmos, capítulo 1, en el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como cristianos, ya nuestras meditaciones no deben ser del mundo. Nuestra meditación debe de ser en la poderosa palabra de nuestro Dios. El meditar y guardar es sinónimo de hacer. Santiago dice, allá en Santiago capítulo 1, note lo que dice Santiago ahí. Son palabras que debemos de meditar si es que de verdad estamos viviendo una vida cristiana agradable delante de los ojos de Dios. Santiago capítulo 1 en el verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que necesita hoy el ser humano en esta tierra?
Yo lo veo así de esa manera. El ser humano no necesita un predicador que esté las 24 horas del día predicando y martillando constantemente con la palabra de Dios, que esté regañando, que esté exhortando, que esté diciendo, esto no lo haga, esto sí hágalo, esto así, esto para allá. No, el ser humano hoy en día lo que necesita es a Dios en su corazón para que medite de su palabra. Sí. Si nos ponemos a pensar, en aquel tiempo, cuando se reunían, todos los días se reunían para escudriñar, no solo los apóstoles se reunían. Y todavía sigue vigente eso allá en los templos de Jerusalén, se reúnen todos los días. Nadie se queda en casa. Allá en Jerusalén, desde el más chiquito hasta el más grande, todos están en el templo. ¿Qué pasa hoy en día? El esposo le dice, ve tú porque tú necesitas de Dios. O la esposa viceversa le dice, ve tú porque tú necesitas de Dios. Honestamente, todos necesitamos acercarnos a Dios. Debemos nosotros hacer como hacían aquellos hombres en aquel tiempo. Oír. Pero lo dicho que hemos escuchado, debemos de ser hacedores. No solo oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo en aquellas hermosas y bellas palabras allá en Juan capítulo 14, en el verso 15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Unas frases muy hermosas que dijimos en el estudio fue que tenemos muchas dudas dentro de nuestro ser interior. Yo le voy a entender a aquellos que todavía, que solo creen que hay Dios y que hay un Hijo de Dios, pero que nunca quizás han abierto la palabra de Dios para ver si encuentran el famoso texto que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nosotros como cristianos en el mundo entero debemos de ser la diferencia. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Dónde? Debajo de la cama, o debajo de los trastes, o debajo del lavadero, no. Meditando todos los días en vuestros corazones. 2. Perseverando en la doctrina. 3. Amando al pueblo de Dios. Esto quiere decir, amados unos a otros como yo les he amado. 4. Llevando frutos para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo entiendo y comprendo que los días que estamos viviendo son difíciles. La gente no quiere escuchar de Dios, pero nuestra responsabilidad es ir y predicar, ir y hacer discípulos y bautizándoles. Pero si no quieren escuchar, nuestra responsabilidad ya salió en decirles, invitarles y aconsejarles, mira, un día el Hijo de Dios se hará presente allá de ellos con Dios, pero nosotros hemos salido de nuestra responsabilidad. Punto número 3. Algunos puntos que debemos de tomar en cuenta es, cuando hay hermanos que están fallando en la asistencia, en las reuniones, ellos no están meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le están dando más placer a lo que se vive en el mundo que gozándose en el Hijo de Dios. 4. Cuando se es tentado y cae en el pecado,
no se está meditando. Cuando aquellos hermanos en el mundo entero constantemente están cometiendo el pecado, no están meditando en la palabra de Dios. Y el pecado separa de Dios. Mire lo que dice ya Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 en el verso 15. Dice ahí la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 en el verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántas personas hoy en día, cuántos cristianos hoy en día dejan de reunirse con los hermanos en la fe? Porque tienen más fuerte el amor a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Muchos dicen, no, es que yo estoy joven, necesito divertirme. Muchos decimos, yo ya tengo mis años y me siento cansado, necesito descansar. Pasajes que leíamos en la palabra de Dios en el estudio, dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Cuando ya partamos de esta tierra y estemos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a entregar al Padre en aquel día final, allí ya no va a haber preocupaciones de trabajo, allí ya no va a haber preocupaciones que se vienen la renta, los biles, o que no hay trabajo, o que tantos problemas. Ahí se ha terminado absolutamente todo. Ya no habrá preocupación absolutamente de nada. El cristiano necesita poner más empeño a meditar la palabra de Dios. Las verdades de Dios deben de ser obedecidas. Si no, va a ser triste en aquel día final. Cuando se desconfía en el cuidado de Dios, en las tribulaciones, no se está meditando. No lo digo yo. Vayamos a la palabra de Dios. Mire lo que dice el salmista, allá Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, en el verso 1, dice allí la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los problemas nos traen las tribulaciones, pero si nosotros confiamos plenamente que Jesús, el Hijo de Dios, nos va a ayudar a superar cualquier problema que sea, no importa si es grande o si es pequeño, el nombre de Dios es más grande que cualquier problema grande, y Él está para ayudarnos, Él está para protegernos. Salmo 59, 16, note lo que dice ahí. Capítulo 56, en el verso 16. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios en el verso 16: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. No hay palabras más sabias que las que encontramos en la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús.
angustiado, afligido, atribulado, atormentado, acongojado. Dios está con nosotros y por nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir en aquella cruz del Calvario. ¿Usted cree que se le hizo fácil a Dios enviar a Jesucristo en aquella cruz del Calvario? Aquel gozo que tuvo María cuando dio a luz, cuando supo que traía a ese niño en su vientre, esa felicidad. Después de su ministerio, a los 30 años Jesús comenzó a predicar el Evangelio, y a los 33 años, jovencito, murió el Hijo de Dios por usted y por mí. Y esa muerte de cruz y muerte de victoria, debemos de meditarla y pensar a cada instante qué fue lo que hizo Cristo por usted y por nosotros. Cristo no solo murió por usted y por mí, hay más que hizo Cristo, y eso debemos de meditarlo, porque Cristo murió para salvar a toda la humanidad, pero esa muerte y esa resurrección debe de ser meditada, puesta en nuestros corazones y guardarla, para que en aquel día final no nos vayamos a encontrar diciendo: a mí nadie me lo dijo. Y mire lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 28. Y yo con esto estoy terminando. Mateo capítulo 28. En el verso 20 dice ahí la palabra de Dios: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, por un momento, cuando casi estaba agonizando en la cruz, dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Hay en ocasiones que también nosotros decimos lo mismo, que queremos las cosas arreglarlas de una manera inmediatamente, y decimos: ¿dónde está Dios? Si es que existe, ¿dónde está? Necesitamos depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y en su Hijo amado, porque Él está con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo dice? Dice: hasta el fin del mundo. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto se medita y se guardan los mandamientos del Señor en vuestros corazones? Es triste que muchos oyen por un tiempo las bellas palabras de vida, pero al poco tiempo Satanás los arrebata y se los lleva. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles discípulos de Cristo, y que las verdades dichas en este libro, que no las olvidemos, que las pongamos en práctica. Las hemos escuchado, ahora necesitamos ser hacedores de ellas, llevar aquellas palabras que aquellos que no la conocen, ¿para qué? Para que oigan el Evangelio, y luego para que crean que el Hijo de Dios murió por todos los seres humanos, para que se arrepientan, y después para que confiesen su fe en Cristo Jesús, y después que sean bautizados para perdón de sus pecados. Eso es. Cuando nació el Hijo de Dios, dice Isaías 9:6, un nuevo Hijo nos ha nacido, sobre todo será admirable y consejero. La gente necesita escuchar el consejo del Hijo de Dios, que son 3 cosas: muerte, entierro y resurrección. Esa resurrección tuvo un gran valor para salvarnos a nosotros de las garras del maligno de Satanás. Gracias, amadas hermanas, por su atención.
quiero invitarles a que estemos de pie y vamos a despedirnos con esta hermosa alabanza.